Muy buenos días con Jimmy Neutron. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, recién levantado, cara de dormido. Esta semana tenemos información sobre lo que hay muchos excesos muertos en lugares como Alemania y Estados Unidos. Tenemos un país regulando, ya pasando leyes para poder regular el Bitcoin, y una cosa bastante interesante, el tema de que la última vez que hemos tenido este tipo de demanda en récord para el oro, tuvimos el fracaso del sistema financiero en el mundo. Vamos a arrancar. Esta semana más que todos tuvimos una expectativa que no se cumplió con el crecimiento de los trabajos en Estados Unidos. Es decir, que en vez de la expectativa que no iba a crecer tanto, la cantidad de trabajos que se crearon en Estados Unidos fue de una manera no esperada, porque creció mucho más de lo esperado. Esto no es necesariamente un riesgo, es bueno para la economía de Estados Unidos. Obviamente, un país abriendo más trabajos de lo esperado significa que básicamente la economía va bien. Con esa noticia, eso básicamente significa que el Banco Central de Estados Unidos va a ver esa información y va a decir, es que la economía va muy bien, y va a seguir o puede tardar más en parar de subir los intereses. Y acuérdate que la economía que nosotros vivimos, la economía global, después de la gran crisis de 2008-2009, que algunos de ustedes que son tan pollitos como yo, ¿cierto? No saben, no han vivido ese tipo de fracaso económico. Estamos viviendo en una burbuja financiera básicamente. Entonces, si siguen subiendo los intereses, siga afectando el costo de las cosas, el costo de las casas. En Estados Unidos, yo sé que la mayoría de ustedes que ven los videos en el lado español no son de Estados Unidos. En Estados Unidos casi todas las casas se compran con hipoteca. Obviamente, si los intereses son más altos, significa que es mucho más caro la casa. Tarjetas de crédito, carros, absolutamente todo. Si el Fed, que es el Banco Central en Estados Unidos, ve una economía fuerte, es malo para la economía y para nosotros, porque van a seguir subiendo las tasas de interés, y eso crea más costos todavía para toda la economía. Si eso cree más costos para la economía, la gente para de salir a gastar. Y acuérdate que en Estados Unidos el gasto del consumidor es casi 70% de la economía, ¿de acuerdo? 70%. La mayoría de los países de ustedes, que son todos los países desarrollados en el mundo, afuera de, por ejemplo, unos en África, la mayoría casi, algunos en Surasia, es casi la mayoría del gasto del consumidor. Entonces esa es la razón que ese número es tan importante. Para la semana, la bolsa en Estados Unidos mezclados, el Dow fue el único negativo. En Canadá fue sí positivo, mercados europeos generalmente positivos, con Rusia más positivo que todos en un 2% y pelín. Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 1.34%. Se me olvidó decirles en el video de la semana pasada el tema de la razón que el peso mexicano se está comportando tan bien, tan bueno contra el dólar, por ejemplo, y es el hecho que el Banco Central de ustedes está manejando las cosas bien. Tienen una póliza prudente, vamos a decir. Entonces no están gastando mucha plata. Muchas veces con estos países de la izquierda lo que pasa es que ellos quieren gastar sobre cantidades de dineros que tienen, después sube la deuda y después tienen que hacer un maniobra ahí con el tema para poder ofrecer los servicios sociales y dinero a los pobres, etcétera, etcétera. Pero México está, vamos a decir, estable a nivel económico, y esa es la razón que ustedes han tenido un resultado bastante bueno con términos de la peso mexicano, vamos a decir. La Bovespa bajó más de 3%. El país casi comunista de Chile bajó 0.69%. Mi querida hermosa República Socialista de Colombia bajó 1.79%. Y la eterna República Socialista de Argentina bajó 6.23%. Me estaban pidiendo ahí en Instagram unos eventos ahí en Argentina, entonces déjenme saber si ustedes se animan, porque es costosísimo llegar a Argentina. Entonces, obviamente, para poder ir a ofrecerles a ustedes lo que ustedes quieren,
Tenemos que organizar las cosas bien. África y el Medio Oriente, generalmente mezclado. Nigeria más positivo que todos en 3%, un pelín menos de eso. Y en el Oriente tenemos el Hang Seng de Hong Kong, más negativo que todos. Mientras que Taiwán subió casi 4.50%. Bitcoin y los criptos. No hay tantas noticias en el tema de los criptos de esta semana. Kazajstán, que es un país en el centro de Asia, pasó unas leyes para poder regular el Bitcoin. Para la semana el Bitcoin subió 1.46%, un pelín menos de 23,000. Y en los commodities, por los huracanes y los fríos invernaderos bastante fuertes ahora en Estados Unidos, tenemos un problema con el jugo de naranja, que ahora los precios del jugo de naranja se están disparando a un nivel más alto en récord. Y ahora para la conspiración de la semana. En este momento en Estados Unidos estamos teniendo una crisis con los huevos, no ese tipo de huevos, los que usted come de ganillas, ¿sí? El costo, vamos a decir, de una docena de huevos subió como de $1 a como $8, $6. Uno de ustedes me mandaron un video de Brooklyn, de New York, donde estaban vendiendo una mitad de docena, o sea, 6 huevos, por como $8 o $9. Esta semana tuvimos la tercera planta más grande de que procesa huevos en todo Estados Unidos, que se destruyó en un fuego inmenso. Y aquí viene la conspiración. En 2013, la HP más grande del mundo, Bill Gates, invirtió en huevos que están hechos de plantas. También él quiere vender carne que no es real, que también pollos que no es real, ¿cierto? Esto es el nuevo orden mundial, que ellos quieren ir en sus jets privados que dañan el clima, pero tú y yo tenemos que comer moscas y cucarachas para poder salvar la planeta, ¿cierto? Entonces en 2013 él empieza a invertir en estos productos que están hechos de plantas que no son reales, entre ellos los huevos. 2021, el HP más grande del mundo, Bill Gates, vuelve a ser el dueño más grande de granjas en todo Estados Unidos. Y ahora en 2021-2023 tenemos una escasez inmensa de huevos y pollos. Tan charro, ¿no? Si ves como que notamos los puntos. Lo mismo con el tema de las cositas del brazo que le echan para la pandemia. Las va... Usted sabe, el HP más grande del mundo, Bill Gates, empieza a invertir en las cositas del brazo y tenemos una pandemia. El man es un mago, te lo digo, con los negocios. O puede ser el HP más grande del mundo. Yo creo que es el segundo. La inflación en Estados Unidos está listo para ser exponencial y subir de una manera impresionante en 2023. Ahora que ya la izquierda, los demócratas en Estados Unidos no controlan todo el gobierno, no van a permitir que ellos sigan manipulando las cosas y entre ellos botando los barriles de reserva que tenemos en Estados Unidos en el mercado para poder tratar de bajar los precios. Una cosa muy interesante también sobre el tema de la escasez de la comida. Este video ustedes van a ver, es un video de unos bases militares grandes abajo de la tierra. It's Saturday, I believe, and here's the truck I've been driving for the last few days for Wilson Logistics. This trailer just was assigned to us from Kraft over at the Kraft Foods plant, and we're delivering it here to what's called the Springfield Underground. And that is, as you can see behind me, this giant cave that's big enough to house hundreds of these trucks and trailers. There's a train track running through here. Just to give you an idea, back here, there's a regular sized truck. See how tall that is up there? It's just incredible. Anyway, having a great time, learning lots. Y no sé si ustedes escucharon ahí donde él dijo, hay un tren ahí por debajo de ese base abajo de la tierra. Yo creo que lo que está pasando es que los élites, ellos están sobrecomprando las cosas en la industria porque hasta los antibióticos han tenido escasez y ellos lo están mandando a esas bases
abajo de la tierra para cuando viene el final del mundo, porque supuestamente según la Biblia estamos en esos momentos, ¿cierto? Afuera de eso, los futuros de gas natural llegó a tener su segunda caída más grande de la historia después que hemos tenido un invierno más caliente de lo normal. En este momento en Estados Unidos estamos llegando a unos récord de frío. O sea, estamos hablando de negativo 10, 20 grados, por ejemplo. El petróleo bajó a su nivel más bajo de los últimos 3 semanas con el tema obviamente de la demanda. El petróleo de Estados Unidos bajó 8.57%, mientras que el Brent, que es el internacional, bajó más de 9%. Está negativo más de 20% de un año al otro. Y el oro está a su nivel más alto de los últimos 3 meses. Ha subido 17.7% en estos 3 meses. Y la plata ha subido 5% este año. Esto tiene que ver con el hecho de que ahora los bancos centrales, bueno, la demanda para el oro está a su nivel más alto en los últimos 11 años. Y parte de eso, en el año pasado, bancos centrales compraron la más cantidad de oro desde 1967. Entonces, en ningún momento en la historia del mundo, los bancos centrales han comprado más oro que en 1967. El año pasado era el segundo más alto. Y la última vez que en 1967 que pasó esto fue el fracaso del sistema financiero donde implementaron este nuevo sistema. Que esto para mí es un aviso que esto va a venir de nuevo también. Metales preciosos supuestamente van a continuar teniendo este precio hacia la alza. Esto tiene que ver con el tema de las sanciones que están poniendo a muchos países en el mundo y también lo que está pasando con los países emergentes que están empezando a comprar mucho más oro. Y el viernes había un muy buen reporte de los empleos, como yo les reporté, y eso causó que el viernes fracasó en la bolsa, el oro, la plata, absolutamente todo, por lo que les expliqué al inicio, que es el tema de que, bueno, si la economía está fuerte y los empleos siguen creciendo a un nivel más alto de lo esperado, obviamente el pensamiento es que el Banco Central de Estados Unidos va a seguir subiendo los intereses, que es malo para la economía. El oro para la semana bajó más de 3% a 1865, llegó a un nivel más alto de los últimos 9 meses y la plata llegó a un nivel más alto de los últimos 4 semanas. La plata bajó casi 6% a 22.41. Noticias financieras y banqueras. El Parlamento de Egipto llegó a aprobar ser parte de los bancos de los BRICS. Los BRICS es un grupo de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son poderes. Eso es un término que ellos le dieron a estos países porque eran como los futuros potencias económicas en el mundo. Entonces ellos ahora quieren crear su propia moneda de reserva y hay muchos más países que están entrando a este acuerdo y obviamente eso es un problema porque si el dólar para de ser la reserva, la moneda reserva del mundo, siempre cuando hemos tenido esa transición de sistemas financieros o sistema de dinero global, 13 de las 16 veces hemos tenido una guerra. No quiere decir que ahora vamos a tener una guerra fuera de que ya tenemos la guerra en Ucrania, pero las cosas obviamente cuando cambian son difíciles. Banco Central de Europa subió los intereses de 0.50 a 2.50. Están diciendo que lo van a seguir subiendo este año que viene también para poder llegar a 3.25 a 3.50, el número más alto desde 2000. El precio del consumidor en España llegó a su nivel más alto de lo esperado en 5.8% y el precio de las comidas de los supermercados en Reino Unido llegó a un récord de subir 16.7% en 4 semanas. Imagínate, por ejemplo, que tú gastas $10 por una carne, vamos a ponerlo así, y subió en 4 semanas a $12, $13, solo en 2 o 3 semanas. Y eso encima de los huevos, de la carne, absolutamente todo. Está grave. El reporte de una compañía de crédito que se llama TransUnion en Estados Unidos reportó que la cantidad de los balances de las tarjetas de créditos de los consumidores llegó a un récord a casi $1 trillón en el último trimestre de 2022. Esto se disparó 18.5% del año pasado. Y esto obviamente tiene que ver con las personas ya no tienen el dinero para poder vivir y están saliendo a gastar dinero con sus tarjetas de crédito, ¿cierto? Encima de eso tenemos una situación donde
El nivel de ahorro está a un nivel más bajo de la historia en solo 3.4%. Entonces tenemos una situación donde el consumidor, que es acuérdate, la gran mayoría de todas las economías en el mundo, donde el consumidor está ahorrando a un récord nivel más bajo de la historia y gastando a un nivel más alto de la historia. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Afuera de eso también el balance ha subido casi $6,000 y si no hacen un pago mayor del mínimo va a tomar 17 años para poder pagar esas deudas. La inversión de las tasas de interés en los bonos del tesoro sigue poniéndose más inverso. La inversión se sigue poniendo más grande. Esto tiene que ver con eso es lo que predice. Me tranqué ahí en el español, hablar bonito español. Eso obviamente predice que vamos a entrar en una recesión, básicamente. Noticias de políticas. Los independientes en Estados Unidos que no se identifican de como derecha o izquierda, demócratas o republicanos, pueden controlar básicamente la política en Estados Unidos si ellos formaron su propio partido. 2/5, eso es, déjame hacerles el porcentaje del aquí en el celular. 2/5 serían 40% de las personas en Estados Unidos se identifican como independiente. Esto no es político, pero con lo que pasó con la pandemia, la puse aquí. En Estados Unidos, las personas con la edad entre 25 y 48, mortalidad de 84% encima del 33% del segundo trimestre. Eso es en 2021, es decir, que la cantidad de personas que murieron en el segundo trimestre de 2021 subió 33% y después del tercer trimestre de 2021 subió 84%. En Alemania están teniendo un exceso de muertos de 276% desde 2020. ¿Qué podría ser? Reporte de Bank of America reporta que hay más personas moviendo a Texas y Florida, donde vive la libertad en Estados Unidos, y las personas están yendo más que todo de California y Nueva York, las dos repúblicas comunistas de basura de Estados Unidos de la izquierda. Japón, la deuda nacional de Japón llegó a $9.2 trillones. El Banco Central de Japón es dueño de 50% de la deuda del país, y si ellos siguen comprando la misma cantidad de deuda, ellos en vez de vender la deuda a un extranjero, están comprando su propia deuda. Cambian un switch, crean el dinero y se lo prestan a ellos mismos. Y eso es lo que eventualmente vamos a llegar a tener que hacer en Estados Unidos, porque nadie va a querer la deuda de Estados Unidos por la devaluación del dólar, y dos, no vamos a poder pagar toda la deuda que tenemos porque no tenemos suficiente ingreso para la economía de Estados Unidos tampoco. Noticias económicas. PayPal, la compañía de pagos, es la próxima empresa que está hablando que va a despedir gente, 7% de toda la economía. Ellos son dueños, acuérdate, de las otras compañías también que se llaman Venmo, Zoom y también Honey. La economía de Alemania se contrajo 0.2% de una manera inesperada, porque estaban esperando que la economía de Alemania crecía un poquito más, pero hay un dato. ¿Cómo les explico esto? Los gobiernos, yo siempre les enseño que no deberían creer lo que dicen en las noticias. Incluso yo les recomiendo que paran de ver las noticias, ni vean televisión. Págate por Netflix o algo así, ¿cierto? Porque la mayoría es una basura. Solo dicen mentiras. Entonces, mientras que están diciendo que Europa, la zona euro, no llegó a tener una recesión en el cuarto trimestre, porque supuestamente creció 0.1% en el último trimestre de 2022, actualmente son números manipulados porque Ireland en inglés, si yo lo dije mal en español, me dicen ahí en los comentarios, ellos tuvieron un crecimiento de 3.5% en el último trimestre. Si no era por Irlanda, que prácticamente no tiene una economía tan grande, simplemente las corporaciones más grandes del mundo meten el dinero ahí para ahorrar los impuestos y no pagarlos en otra parte. Si no era por ese crecimiento de ese país, hubiera estado en absolutamente ceros la economía de Europa. Surcorea vio su
producto industrial, o sea, lo que ellos producen industrial, llegó a una caída de 7.3%. Esto es bastante importante porque fuera de que Sur Corea no es una de las economías más grandes del mundo, es el séptimo exportador más grande del mundo. Por ejemplo, Samsung es de Sur Corea y ellos vieron que las exportaciones del país bajaron más de 16%. Entonces, si la séptima economía más grande del mundo está teniendo una caída de 16%, donde Samsung, que es una de las compañías más grandes del mundo de celulares, de tecnología, absolutamente todo, ya estamos viendo lo que va a pasar con la economía global. Si ves cómo es un predictor de lo que va a pasar con la economía, Samsung, los ingresos netos de ellos, la ganancia bajó 69%, que fue la caída más grande en los últimos 8 años. Obviamente tiene que ver con el tema de la caída de la economía global y muchos menos personas tienen dinero para poder comprar cosas como celulares y cosas así. Y en Estados Unidos la cantidad de personas que están reclamando beneficios de desempleo llegó a su nivel más bajo de los últimos 9 meses. Otro indicador que la economía va fuerte y otro peligro que el Banco Central en Estados Unidos va a seguir subiendo los intereses. Los reclamos semanales bajaron 3,000, mientras que los reclamos continuales bajaron 11,000 y la economía creyó 223,000 trabajos. Noticias corporativas: Apple reportó su primera caída de ganancias desde 2016. Twitter, como ya lo compró Elon Musk, está pidiendo aprobación para un sistema de pagos dentro de la aplicación. Él básicamente lo que quiere hacer es convertirlo como una aplicación como WeChat, que WeChat es una aplicación de China que básicamente todo el mundo usa para hacer todo. Pedir un taxi, hacer pagos, absolutamente todo. Eso es lo que Elon Musk quiere convertir a Twitter. Tesla bajó más de 6% después de que un analista del banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, dijo que la acción ha subido mucho más rápido de lo que debería. También tuvo un disparo de 33% la acción la semana pasada porque ellos han tenido su mejor rendimiento en la acción desde 2013. Y ellos reportaron que mandaron 18% más carros de lo normal desde su fabricación, la factoría que tienen ahí en China en diciembre. Y esto tiene que ver con el bajado de los precios que ellos tuvieron. La compañía de Nvidia, que es una compañía que hace chips de procesamiento para computadores, bajó casi 6%. Eso tiene que ver con los resultados que no fueron buenos que ellos reportaron y también la esperanza de cómo va a ser en el futuro. Meta Platforms, que es la compañía que es el dueño de Facebook, subió 23% después de que ellos ganaron más de lo esperado en términos de ingresos por más de $1 billón. Y más que todo, ellos reportaron que ellos mismos, con la corporación de Facebook, va a comprar $40 billones de acciones para ellos mismos. La compañía de Ford, que es la compañía es una de las compañías más grandes de carros en el mundo. Ellos bajaron 7% después de que ellos reportaron que los resultados eran menor de lo esperado. Y el fracaso continúa para la compañía que se llama Adani Group, que es una compañía que era el tercer hombre más rico del mundo y el hombre más rico de todo Asia. Había un reporte donde básicamente desde Estados Unidos un inversionista estaba hablando de que estaba haciendo un fraude corporativo inmenso y fracasaron las acciones. Él tiene 60 años y ahora no es el tercer más rico del mundo, sino el 10º. Noticias de comercio: el secretario de Agricultura en Estados Unidos dice que no tienen compromisos con el tema de la exportación del maíz que es modificado genéticamente. El presidente de México, Obrador, dijo en 2020, firmó un papel diciendo que quería limitar eventualmente a 0 para no importar absolutamente nada que es modificado genéticamente después de enero de 2024, pero ahora están cambiando un poquito las leyes por el hecho de que ahora no hay dónde importar el maíz y van a tener que importar ese maíz que es modificado genéticamente porque lo necesitan en México. México también es el segundo más grande importador de maíz en el mundo. Las tortillas, güey.
mucho del maíz viene de Estados Unidos, donde el 90% es modificado genéticamente. Y básicamente van a tener que hacer eso porque si no, no van a tener tortillas, güey. La tecnología, una compañía que se llama Colosal, está tratando de revivir de nuevo lo que se llama The Woolly Mammoth, una mamuta de la prehistoria que ya está extinto. Lo quieren regresar en 2027. Agarraron más de $60 millones de fondeo para poder tratar de editar la genética para poder traerlo de nuevo. Y también tienen planes para poder regresar el tigre de Tasmania, de Australia. Hay un pájaro que se llama el Dodo Bird de Mauritius, que es una isla Mauritania, creo que se dice en español. Es una isla fuera de África. Y también un pájaro de Norteamérica. ChatGPT, que es la compañía de inteligencia artificial, ahora es una de las firmas de sociales que ha crecido más rápido en este momento. Tienen 100 millones de usuarios en los últimos 2 meses. Acaban de lanzar una versión premium donde básicamente puedes tener unos beneficios adicionales pagando $20 al mes. Noticias de inversiones. El gobierno de Estados Unidos aplazó y agrandó los beneficios para los carros eléctricos. Ahora hay una situación donde si tienes una camioneta, puedes tener un beneficio de $7,500 si esa camioneta vale menos de $80,000 y para los carros menos de $55,000. Obviamente el gobierno está tratando de promocionar los carros eléctricos para que lo puedas apagar cuando tú haces lo que no quieren. Mira que el gobierno de Estados Unidos le preguntó, si ustedes piensan que no es así, porque ustedes saben que conspiración, Marcelo siempre tiene la razón. Durante la guerra, cuando empezó la guerra con Rusia, el gobierno de Estados Unidos mandó a Elon Musk a pagar los carros de la gente que tiene Teslas en Rusia. Imagínate. En noticias internacionales había una, no sé cómo se llama eso, balloon. Básicamente un aparato, un satélite chino que estaba espiando en Estados Unidos en los últimos días. No lo querían disparar para poder mandarlo a caer por el hecho de que podía ser un riesgo para las personas de abajo, pero supuestamente cuando ya va a ir por el Atlántico lo van a disparar para poder mandarlo a caer. En el noreste de Estados Unidos había un récord frío, 30 a 50 grados menos de cero. Eso en grados de... Déjame hacerles el cambio porque yo todavía pienso de Estados Unidos. Eso en centígrados es negativo 10 grados. Y en las noticias interesantes de esta semana, era eso básicamente del clima. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden poner las preguntas con numerales Marcelo, que ya voy a animarme para poder hacer los videos. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Te quiero mucho. Chao.